Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos los participantes, estudiantes, profesores del posgrado. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Contreras. Él es investigador titular del Instituto de Ciencias Físicas, que pertenece a la UNAM y que tiene una sede en el campus Morelos. Él es Senior Member of the Optical Society of America. El doctor Contreras recibió el grado de licenciado en física por la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas y los grados de maestría y doctorado en ciencias en óptica por el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, que todos sabemos, en Guanajuato. Después de recibirse como doctor, realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Laboratorio de Óptica Aplicada del Grupo de Física de la Universidad Tecnológica de Tampere, en Finlandia. Posteriormente, el doctor Contreras ingresó al Instituto de Ciencias Físicas como investigador asociado en agosto, esto fue del 2016. Durante sus primeros 5 años ha formado el Laboratorio de Óptica Aplicada, en donde desarrolla líneas de investigación relacionadas con espectroscopía, interferometría y levitación acústica. A la fecha, el doctor Contreras es autor de 18 artículos de investigación publicados en revistas indizadas, ha realizado 2 solicitudes de patentes de invenciones realizadas en el Laboratorio de Óptica Aplicada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ha culminado la dirección de 7 tesis de licenciatura, 3 de maestría, y ha fungido como revisor por pares en el proceso de publicación de artículos de investigación en más de 20 ocasiones, en revistas como son la Optics Letters, Applied Optics and Photonics Technology Letters. Muchas gracias, doctor Víctor, por aceptar la invitación y pues adelante con su plática. Muchas gracias. Al contrario, doctor Alfredo, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Este, Me platicaba que me puedo extender un poco de tiempo. Voy a tratar de no hacerlo, voy a tratar de terminar en 45, 50 minutos y ya si hay tiempo para preguntas al final, pues lo dejamos a los últimos 10 minutos, yo creo, ¿no? A menos que crean que es conveniente estar interrumpiendo en la plática y respondiendo las dudas inmediatamente, como ustedes me digan, pues, ¿no? Así se tendría un poco menos de control quizá de tiempo, pero bueno, aclaramos dudas inmediatamente. Entonces yo creo que si es algo muy puntual, le pueden preguntar, no sé qué, no sé, no voy a estar viendo el chat tampoco, entonces no sé si sea mejor dejar todo para el final, no sé qué opine, Alfredo. Pienso que es mejor que sea toda continua su plática y ya al final, ¿no? Los estudiantes apuntarán a la diapositiva, la pregunta, y Perfecto. yo modero las preguntas para que les sea fácil. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Adelante. entonces comenzamos con la plática. La plática tiene que ver con técnicas ópticas y acústicas para análisis químico. Es básicamente de lo que les voy a platicar hoy, ¿no? Entonces, vamos a hablar. Me platicaba el doctor Alfredo que hay estudiantes de óptica pero de otras áreas también, ¿no? De nanotecnología y de otra área más. Entonces trataré de ser muy general, ¿sabes? Espero no ser muy general para los de óptica, pues, pero trataré de ser general, de hablar en términos muy generales, pues. Y bueno, voy a empezar con un poquito de contexto acerca de monitorear la calidad del agua y por qué es importante esta tarea, ¿no? Y bueno, les pongo esta diapositiva aquí pues para comentarles algo que probablemente ya conocen ustedes. En 2015 la ONU aprobó una agenda que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Esa agenda pues tiene 17 objetivos y uno de ellos, el número 6, tiene que ver exclusivamente con el agua, con mejorar la calidad del agua pues pues con el saneamiento adecuado. De eso trata este punto número 6. Bueno, aquí destaco algunos puntos que mencionan en estos documentos de la ONU. Este documento lo revisé el año pasado. Esta en realidad es una plática del año pasado, por si por ahí sale alguna fecha, la preparé desde el año pasado. No creo que haya cambiado mucho, pues, ¿no? Pero pues básicamente ahí están los números de ese documento revisado el año anterior. Quizá nos sorprenda a la gente que vivimos en ciudades de que hay gente que todavía no tiene acceso a agua potable, ¿no? Pero es una realidad a nivel mundial. 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otro punto que quisiera destacar ahí es que pues mucha del agua que utilizamos como sociedad
pues se va a descargar a los ríos y a los mares, ¿no? Eso pues contamina, porque generalmente esa agua no va tratada, o sea, esa agua la tiramos tal cual, ¿no? Ya pondré algunos ejemplos más adelante. Entonces, pues bueno, es evidente que tenemos un problema de contaminación de agua y ese problema es cada vez más serio, pues porque cada vez el agua se vuelve más escasa en muchos lugares, ¿no? Entonces, es un poquito el contexto que quisiera plantear. Y bueno, para entrar todavía más a detalle, voy a mencionar dos ejemplos muy específicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el problema del arroz. O sea, esa gráfica que está aquí a la derecha muestra la producción global del arroz en 2012 y como podrán ver, casi una cuarta parte de todo el arroz que se produce a nivel mundial viene de China. Bueno, si nos fijamos en esta cuarta parte en rojo, pues, de ese arroz que viene en China, pues resulta que la mitad de todo este arroz, o sea, una octava parte a nivel mundial al menos, eh, se, se produce o se siembra en provincias en donde se descargan aguas que contienen metales pesados, ¿sale? Entonces, pues es casi que evidente que, bueno, no es evidente, pero es muy probable pues que la comida que estamos consumiendo pues venga contaminada, pues porque esto es un problema que pasa en todos lados y no nada más para el arroz, pues, ¿no? Pasa para muchos alimentos. Ok, esto de la contaminación pues es un problema a nivel global y si es un problema global pues México no se salva de esto, ¿verdad? Por ejemplo aquí, bueno, para esta plática a lo mejor haber buscado un río más cercano a ustedes, pero que están en Nuevo León, pues, pero por ejemplo en México este río que es el río Santiago pues es un río que está muy contaminado, ¿no? Se han hecho estudios y se han encontrado pues metales pesados en concentraciones muy por encima de las permitidas, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí los traté de subrayar en rojo el nivel permitido y el nivel promedio que se ha encontrado cuando se hacen análisis en este río, ¿no? Entonces es evidente que tenemos un problema de contaminación. Esto no es noticia nueva, esto ha salido periódicamente en las noticias. Recientemente vi otra vez esta nota en televisión, ¿no? Esto que está aquí, recuerdo que lo vi también a principios de 2000, o más bien esta nota que salió en The New York Times, es una nota de principios de año del 2020. A lo mejor no se le hizo mucho eco, pues porque justamente después de estas noticias empezaron a aparecer las noticias que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Pero bueno, en fin, pues es otro problema, ¿no? Muy, muy grave a nivel mundial, la contaminación del agua. Ok, bueno, entonces, por un lado tenemos la contaminación del agua y por otro lado yo les voy a hablar no de purificarla, sino de técnicas o de una técnica más bien que tiene el potencial de aplicarse para monitorear en línea los contaminantes o el contenido pues de químico del agua, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues porque resulta que las técnicas que existen, que son muy buenas, son técnicas convencionales que tienen una sensibilidad adecuada, ¿sí? Para analizar el agua, pues no pueden usarse en tareas de monitoreo en tiempo real, en línea, o sea, en el lugar. O sea, ustedes no pueden ir al río, al lago, con este tipo de técnicas que están aquí, que como pueden ver son muy sensibles, o sea, tienen rangos muy bajos de detección, pero son aparatos que tienen que estar en un laboratorio, requieren de un laboratorio especializado para trabajar. Son equipos grandes, ¿no? Costosos, requieren solventes, requieren preparar la muestra, entonces pues no pueden. Lo que se hace es que más bien ustedes toman una muestra del río o de donde quieran analizar y la llevan al laboratorio, es como funciona. Bueno, aquí la idea es al revés, es tratar de generar instrumentación científica o tecnológica que sea capaz de llevarla al lugar y analizar en el lugar. De eso se trata, pues. O sea, sí existen técnicas que hacen eso, pero no tienen estas sensibilidades, pues, ¿no? Existen técnicas que sí se pueden aplicar en línea, ¿no? De colorimetría o qué sé yo, hay varias técnicas, ¿no? Voltametría creo que es otra, y bueno, en fin. Esas técnicas que sí se pueden aplicar tienen la desventaja de que generalmente necesitan una técnica para un elemento, ¿sale? Entonces, bueno, ese es un detalle también, además del rango de detección. ¿Sale? Bueno, entonces es importante monitorear porque si, por ejemplo, yo quiero purificar, pues primero tengo que saber qué hay. Y ya que sé qué hay, pues aplico los métodos de purificación. O una vez que purifiqué, por ejemplo, pues tengo que saber si quedó limpia el agua. Entonces tengo que volver a analizar. Entonces, si se fijan, monitorear, o analizar
el contenido de los contaminantes, pues es un paso importante en el saneamiento del agua, ¿sale? En cuidarla, en limpiarla, etcétera, ¿no? Simplemente en usarla bien, ¿sale? Entonces nos vamos a enfocar en esa parte del monitoreo, o la técnica tiene pues ese propósito, la metodología que les voy a presentar, ¿sale? Bueno, entonces esa metodología se va a basar en dos técnicas, como les mencionaba al inicio, una que tiene que ver con óptica y otra que tiene que ver con acústica, ¿sale? Les voy a presentar los principios básicos de las dos técnicas y cómo las estamos combinando pues para generar un dispositivo que tenga el potencial de analizar agua en línea. Bueno, les dije que iba a ser un poco general. Es evidente que cada vez que pasa más el tiempo dependemos más de las tecnologías de la óptica, ¿no? De hecho, en 2015 la ONU la UNESCO declaró ese año como el Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en luz, porque cada vez pues impactan más en la sociedad, ¿no? En medicina, en telecomunicaciones, en entretenimiento, seguridad nacional, etcétera. Y quizá uno de los caballitos de batalla de la óptica o uno de los culpables de que la óptica ande por todos lados, pues es el láser, ¿no? Desde que se inventó el láser, la óptica ha tenido un crecimiento impresionante en la tecnología, en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y en la ciencia también, ¿no? Aquí hay varios ejemplos científicos, ¿sale? Bueno, no vamos a hablar de láser, son cosas que ya conocen. Entonces la óptica tiene una rama que se llama espectroscopía y es de la que les voy a hablar un poco. Esa espectroscopía pues es la rama de la óptica que se va a encargar de estudiar la interacción de la luz con la materia, ¿sale? Esa interacción puede ser a través de procesos de absorción, de emisión, de esparcimiento, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos. Y bueno, existen técnicas convencionales que quizá conocen como Raman, como FTIR, como espectroscopías de absorción, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay una técnica que se llama Laser Induced Breakdown Spectroscopy y es de la que les voy a platicar un poco. En esta técnica, pues básicamente lo que ustedes hacen es que envían pulsos láser y los enfocan en una muestra. Entonces, si tienen bueno, son pulsos generalmente de los nanos, de duración de nanosegundos. Entonces, la cantidad de energía por unidad de tiempo, pues es muy alta, porque el tiempo es muy corto, pues. Entonces, si además lo enfocan, la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, pues es muy grande también. Eso se llama irradiancia. Entonces, si ustedes tienen irradiancias muy altas, van a ser capaces bueno, nosotros decimos ablacionar, no sé si es una palabra que se usa en todos lados, pero eso de ablacionar significa que van a poder arrancar, evaporar de manera muy rápida, muy violenta, material. Van a poder arrancar átomos, electrones, moléculas, nanopartículas, partículas más grandes, material fundido, ¿sale? Es como una explosión, pues, una explosión que se produce por la interacción de la energía del láser con la materia, ¿sale? Eso pasa pero tan rápido, que termina generando aquí un plasma, un plasmita, ¿sale? O sea, si ustedes arrancaron moléculas, átomos, uno que otro electrón, pues esos electrones siguen absorbiendo la luz de ese pulsito, del pulso láser, y se aceleran. Si se aceleran, chocan con otras especies y empiezan a producir más electrones libres. Y así sucesivamente, ¿no? Producen muchos electrones libres que se siguen acelerando, que siguen chocando, y eso sigue aumentando, pues, la cantidad de electrones y la cantidad de especies ionizadas, ¿sale? Entonces, ustedes van a terminar ahí con un gas altamente ionizado y pues esa es la definición simple de un plasma, por eso les digo que terminan ahí con un plasma. Al final de los nanosegundos que dura el pulso, pues ya no hay energía, y si ya no hay energía, el plasma empieza a perder energía, se empieza a disipar la energía, ¿sí? Igualmente por colisiones o por otros procesos térmicos, y entonces el plasma se empieza a enfriar. Entonces los electrones se atrapan en los iones, y eso emite luz, ¿sale? Y luego esos átomos pueden estar en estados excitados y también van a emitir luz cuando se relajen. Y entonces esa emisión es la que nos interesa, ¿sale? O sea, una vez que el plasma se produce, van a existir diferentes métodos de emisión de luz, pues, ¿sale? Entonces nos interesa es la luz
que emiten los átomos excitados, porque como cada átomo tiene diferentes niveles de energía, pues son como huellas digitales, pues, ¿no? De cada átomo. Y entonces, si yo puedo detectar esa luz de esos átomos excitados, entonces yo voy a saber de qué está hecha la moneda que está aquí en el ejemplo. Yo voy a saber de qué está hecho el material al que le estoy pegando con el láser. ¿Sí? Entonces, si regresamos al experimento, tengo un pulso láser que llega, le pega a la muestra, genera un plasma, colecto la luz de ese plasma y entonces puedo analizar el espectro, ¿sale? De ese plasma que se generó. Bueno, aquí un poquito para entrar en el contexto de los plasmas, les pongo esta gráfica, pues porque hay gente que trabaja con otro tipo de plasmas y a lo mejor lo que yo estoy diciendo no es un plasma para ellos, entonces para no meternos en problemas de terminología, pues me refiero a esas chispitas que se generan con temperaturas en el orden pues de los 10.000, 20.000 Kelvin, y densidades electrónicas del orden de 10 a la 20 electrones por centímetro cúbico. O sea, a este tipo de plasmitas es a los que me refiero. Porque en la naturaleza hay otros plasmas, ¿no? Que tienen diferentes características, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces decíamos que lo que nos interesa es detectar las emisiones de los átomos excitados dentro de ese plasma, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nivel de energía del plomo, ciertos niveles de energía, pues. Entonces, si yo tuviera un plomo que está excitado en este nivel y decae a este nivel, pues eso va a emitir luz. Y esa luz se va a emitir a una longitud de onda que es proporcional a este delta E. ¿Sale? Esto que está aquí pues sería en nanómetros 406. Entonces yo vería este piquito que está aquí probablemente. ¿Sale? Puede haber átomos en otros estados y entonces ciertos estados pues van a emitir ciertas líneas, básicamente. ¿Sale? No todas las transiciones son radiactivas, obviamente, pero muchas de ellas son y son las que voy a ver. ¿Sale? Entonces, pues básicamente este tipo de espectros son los que yo esperaría del experimento si me enfoco exclusivamente a la emisión atómica. Pues porque resulta que hay más emisiones, ¿no? Entonces hay que resolver temporalmente. Hay que saber más o menos en qué momento se emite esto. Acuérdense que les dije que los electrones chocan unos con otros o chocan con otras especies y eso también emite luz. Pero como el rango de velocidades es muy grande, cuando los electrones chocan, pierden energías de muchos, en un rango muy variado, pues. Y entonces la luz que se emite de esas colisiones generalmente es luz blanca, o sea, luz de todas las longitudes de onda, o sea, es como un fondo, pues, ¿sale? Entonces hay que quitarnos ese fondo para poder ver bien estas líneas que les estoy mostrando. ¿Sale? Y bueno, pues básicamente les acabo de platicar de la primera técnica, que es la de LIBS, ¿sale? Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Este es el acrónimo, LIBS, ¿sale? Entonces vamos a utilizar esa técnica más adelante. Y bueno, les sigo hablando de las aplicaciones. Esta técnica en realidad no es nueva. Casi desde la invención del láser se supo que se podía hacer este tipo de cosas y entonces la técnica no es para nada nueva. Lo que pasa es que la tecnología ha evolucionado tanto que ahora sí la podemos aplicar para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí es el Mars, el Curiosity Rover, no el último que enviaron, sino el penúltimo. Y esto que está aquí, que se llama la ChemCam, pues entre otras técnicas tiene implementada la técnica de LIBS. Entonces, esta camarita, por aquí hay una salida, pues, y manda el pulso láser, le pega a la roca, se genera el plasma, y aquí mismo tiene cámaras que detectan esa luz, y entonces este robotcito puede saber de qué está hecha la piedra que está allá en Marte, pues, ¿no? Es cómo funciona bueno, tiene muchas técnicas implementadas este robot, ¿sale? Y bueno, lo que les quiero decir básicamente, pues que es una técnica que sirve, que es muy atractiva para aplicaciones en línea. O sea, si esto se está haciendo en Marte, o se hace cuando se está fundiendo acero, o se hace bajo del mar, o incluso existen pistolas comerciales que les llaman handheld, o sea, pistolas como de mano, ¿sí? O sea, portables, que se pueden tomar con la mano y analizar ciertos materiales con ella, ¿no? Entonces, la tecnología ha avanzado a tal grado que tenemos ya esta tecnología comercial, ¿sale? Muy bien, el problema entonces es, o más bien si se fijan, todavía no les planteo el problema, si se fijan en esto que tengo aquí en esta diapositiva, por ejemplo, casi todo es sólido. O sea, les hablé de la roca en Marte, pues es un sólido. Esto que está aquí quizás sea lo único que no es sólido porque se está fundiendo algo y están analizando con un láser lo que está aquí fundido. O sea, esto que está aquí pues también es un sólido, está sumergido en el agua pues, pero es un sólido al que se está analizando. Y esta pistolita también funciona con sólidos.
Entonces, bueno, esta técnica es muy buena para aplicaciones en línea, pero generalmente solo funciona para materiales que son sólidos. ¿Cuál es el problema con los líquidos? El problema con los líquidos es la disipación de energía, ¿sale? La producción de ondas, de salpicaduras, etcétera. O sea, ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, eh, eh, que aquí, bueno, aquí está en la imagen, no sé si se entiende bien la imagen, pero lo que representa esto es la interfaz de agua y aire. Entonces aquí se incidió un pulso, se hizo incidir un pulso láser, ¿sí? Se tomaron fotos con cámaras muy rápidas y entonces ese pulso pues generó la onda de choque característica de Leaves, se genera una onda que se propaga también en el agua, pero justo posterior a eso lo que se está generando aquí es como vapor de agua, ¿sale? Y luego salpicaduras. Y posterior a esto pues vienen ondas mecánicas en el agua, ¿sí? O sea, en tiempos posteriores. Entonces, como podrán ver, si yo quisiera analizar la luz de esto, pues para empezar la luz se va a apagar muy pronto o va a ser el proceso no va a ser tan controlado como, como en los sólidos, pues porque la misma agua va a apagar o se va a comer el plasma, lo va a extinguir muy rápido, pues por todos esos movimientos que están pasando, por todas esas salpicaduras que van a enfriar muy rápido al láser, perdón, al plasma, y al final pues no voy a poder ver muy bien el plasma. Ese es el problema cuando ustedes analizan la superficie de un líquido. Ahora, también pueden analizar dentro del líquido. Si el líquido es transparente, entonces pueden enfocar dentro, ¿sí? O sea, no en la superficie, sino adentro. Cuando hacen eso, en el experimento resulta que ese plasmita sí se genera, pero también se apaga muy rápido. O sea, es como si la misma agua, ustedes generan esa zona de como una cavitación, como una burbuja, pero el agua misma tiende a regresar muy rápido a su posición original y entonces el plasmita como que se apaga muy rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, vean los tiempos, ¿no? Aquí se está hablando de un proceso que dura microsegundos y acá se está hablando de que en pocos nanosegundos, en 500 nanosegundos, ya no hay plasma, ¿sale? Entonces, energías más o menos similares, puntos más o menos similares. Entonces, el plasma pues va a durar menos si se produce adentro de los líquidos, ¿sale? Y entonces, si se apaga muy rápido, pues van a tener muy poco tiempo para colectar luz. Y entonces lo que ustedes van a analizar es luz. Si tienen muy poca luz, pues van a necesitar cámaras muy sensibles, ¿sale? Y cámaras muy sensibles implican pues costos más elevados cada vez, ¿no? Entonces, digamos que esta técnica no se usa mucho para analizar líquidos. Mejor usan otro tipo de técnicas que son más convenientes, pues, ¿sale? Entonces, pues básicamente esto. Otro detalle. Para que ustedes puedan generar este tipo de plasmas, las energías de los pulsos tienen que andar en el orden de los cientos de milijoules, ¿sale? Les dejo ese dato ahorita y ahorita platicamos más de la energía, ¿sale? Ok, en la literatura se pueden encontrar pues varios procesos, varias alternativas, varias técnicas, varios trucos, como le quieran llamar, para mejorar pues la señal emitida por los líquidos, ¿no? Si el problema es el líquido, pues congélenla y entonces analicen el hielo y la señal va a ser ligeramente mayor. ¿Sale? O usen filtros, filtran el agua, los contaminantes se quedan atrapados en el filtro, luego analicen el filtro y pues bueno, eso también mejora ligeramente la detección. Bueno, existen muchas técnicas, ¿no? Aquí puse unas como ejemplos, puse la de congelar, los filtros, pueden generar jets o chorros. Si ustedes mandan un pulso, el chorro pierde su forma, pero lo recupera rápidamente y entonces pueden aumentar la razón de disparo del láser, ¿no? Mandar cada vez más, bueno, pulsos con mayor frecuencia y hacen promedios y entonces la señal también mejora. ¿Sale? Pueden analizar, pueden ingresar aquí, para los de nanotecnología, pues pueden analizar, meter aquí nanocosas. Bueno, esto creo que es grande, pero también se vale con nanopartículas, nanocosas. Pueden aquí meter algunos materiales que absorben contaminantes y entonces después sacan eso que metieron y lo analizan y pues también pueden detectar ahí los contaminantes, ¿no? En este caso cadmio, en el caso de este artículo, pues. Y bueno, también pueden levitar. Si ustedes levitan una partícula, la pueden secar, un proceso que se llama preconcentración, ahorita les comento qué es, y entonces pues van a aumentar la señal de los contaminantes gracias a esa preconcentración. Ahora, ¿qué es preconcentración? Pues bueno, básicamente imagínense que esto que está aquí, su gotita de agua,
O bueno, no se imaginen la gotita de agua, en realidad se puede preconcentrar no nada más levitando, ¿no? Se puede preconcentrar a través de técnicas de extracción y a través de técnicas de evaporación. Antes de hablar de las técnicas, platiquemos de la preconcentración entonces. Ustedes pueden tener cierta cantidad de agua y si por alguna razón se quedan con menos agua, pero siguen conservando los analítos, entonces eso se llama preconcentración. Y esto lo pueden hacer extrayendo agua, técnicas de extracción, o lo pueden hacer evaporando el agua, ¿verdad? Por ejemplo, pueden evaporar depositando una gotita de agua, esperando que se seque y entonces ya analizan lo que quedó depositado, o lo pueden hacer levitando, ¿sale? Y para levitar, que bueno, es lo que tiene que ver con esta plática, lo pueden hacer con distintos métodos, ¿no? Lo pueden hacer a través de técnicas magnéticas o eléctricas o acústicas u ópticas. Cada una de ellas tiene sus particularidades, pues, ¿sale? El punto es que si ustedes levitan o ustedes más bien preconcentran en general, pues van a aumentar la cantidad de masa, ¿sale? De las impurezas respecto del solvente o la matriz que los contiene, pues. Eso va a aumentar, eso es la preconcentración, ¿sale? Y bueno, ya sabemos que con LIPS tenemos problema por el agua, por el estado de la materia líquido, pues, ¿no? Entonces, si ustedes eliminan el agua, pues eliminan muchos problemas que tienen que ver con adquirir la señal. Y un detalle muy importante que quizá para la miniaturización de esto, porque si estamos hablando de que queremos llegar a un dispositivo portátil o portable, pues entonces tenemos que minimizar la instrumentación. Y la ventaja de hacer esto, bueno, analizar líquidos con LIPS a través de preconcentración, es que resulta que para analizar cantidades de materia muy pequeñas, pues es suficiente con utilizar energías, bueno, las energías de los pulsos pueden ser muy bajas para producir la ablación. O sea, les hablo de decenas de milijoules, cuando antes les estaba hablando de cientos de milijoules. O sea, le quitan un cero ya a la energía. Entonces pueden usar láseres más pequeños, más compactos, más económicos. Ese es el punto aquí, ¿no? A resaltar. Muy bien. Entonces, si ya más o menos quedó claro que es preconcentración, pues resulta que nosotros vamos a utilizar la preconcentración por levitación acústica, ¿sale? Levitar acústicamente es muy simple, es relativamente simple, pues. ¿Y cómo es que funciona esto de la levitación acústica? Bueno, pues básicamente lo que necesitan, bueno, se puede por varias formas, por varios métodos, pero quizá el más común es generar ondas estacionarias. Si ustedes generan ondas estacionarias, por ejemplo, aquí tenemos ondas estacionarias longitudinales. Si ustedes tienen un sistema que tiene una longitud múltiplo de medias longitudes de onda, pues la onda que viaja sale, rebota aquí, regresa y va a producir esa onda estacionaria. Y esa onda estacionaria se caracteriza por tener nodos, o sea, posiciones donde no hay movimiento de partículas. Pues no, por ejemplo, este puntito rojo que se ve aquí en la animación, si se fijan, pues no se está moviendo. Entonces eso es un nodo. Y bueno, ustedes pueden producir esos nodos y resulta que en esos nodos la presión es tal que contrarresta la fuerza, o bueno, más bien se generan fuerzas que contrarrestan a las fuerzas de gravedad, ¿sale? No vamos a hablar de las matemáticas en esta plática, pues eso está demostrado, está la matemática para analizar todas esas fuerzas. El punto es decirles eso, ¿no? Que existen levitadores que funcionan de esta forma y entonces ustedes pueden atrapar partículas en esas posiciones que se llaman nodos, ¿sale? Ya si hay preguntas más adelante vemos la parte matemática, si hay dudas, ¿no? Ok, entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es construir un levitador. Los levitadores más comunes utilizan transductores tipo Langevin, así se llaman estas piezas tecnológicas. Son levitadores que tienen discos de material piezoeléctrico. Si ustedes le inyectan voltaje periódico, por ejemplo, a estos discos, pues estos se van a mover armónicamente y van a estar como quien dice vibrando, ¿verdad? A esos transductores se les acopla generalmente un amplificador mecánico, que es la pieza que se ve que está pegada aquí encima. Sí, aquí hasta se ve como resistor. Bueno, no es resistor, pero parece, ¿no? Y esto que está aquí, pues va a amplificar la onda, la vibración, la amplitud, pues, de la onda, ¿sale? Si esto que está aquí lo ponen en contra de algo que refleje la onda, pues entonces tienen aquí aquí van a poder generar la onda estacionaria que les platiqué. Existen muchos diseños, pues, de este tipo de aparatos, de dispositivos, pues, ¿no? Un detalle a comentar quizá es que no es tan trivial, pues, porque la pieza que ustedes tienen que fabricar para amplificar la onda, o sea, si quieren amplificar bastante,
pues van a tener que diseñarla de acuerdo a la geometría y a la resonancia del transductor tipo Langevin, ¿verdad? Y estos transductores, pues si cambia ligeramente la frecuencia, pues van a tener que cambiar ligeramente la pieza, maquinarla pues diferente, y entonces, bueno, eso digamos que no es muy práctico, ¿no? Es quizá una de las desventajas, que cada transductor va a requerir su propio diseño de amplificador. Bueno, aquí lo que tenemos al lado derecho de la pantalla, de frente, es como la simulación numérica de esta pieza que diseñamos, y entonces si esta pieza se mueve tanto, ustedes pueden agregar esa amplitud aquí a otra simulación, y entonces numéricamente pueden calcular la forma y la distribución pues de la presión dentro de su cavidad acústica. Lo que está aquí entonces es el sistema Langevin, el sistema de levitación basado en el transductor tipo Langevin, y lo que les voy a mostrar ahora es la onda estacionaria. Esto que está aquí es un video que está grabando en tiempo real. Aquí está el levitador pues, y aquí está la pantalla, una pantalla que está viendo, bueno, lo que está aquí es una técnica que se conoce como deflectometría Schlieren, que les voy a platicar más adelante, pero lo que les quería mostrar es la onda estacionaria pues, ¿no? Este es el levitador. Y no sé si alcancen a ver, ¿sí se alcanza a ver bien aquí? Se ven como unos lobulitos claros y unas líneas oscuras. Sí, sí se alcanza a ver. Sí se alcanzan a ver, ¿verdad? Es que no sé si está muy pequeña la pantalla, pues, para ver esto. Bueno, el punto es que esto se los estoy mostrando en tiempo real, ¿no? Lo que quiero que vean es cómo cuando yo cambio la longitud de la cavidad ligeramente, o sea, ni siquiera 1 milímetro probablemente, desaparece, porque estoy rompiendo la condición de onda estacionaria. Y ahora me regreso a la posición y vuelve a aparecer, ¿sale? Entonces, pues en el laboratorio hemos implementado este tipo de técnicas que nos permiten visualizar la onda estacionaria, ¿no? Y creo que esto ha sido un gran acierto, porque entonces si podemos ver algo que es invisible, lo podemos optimizar también. Y entonces básicamente, bueno, no les voy a platicar mucho de eso, pero este último año, dos últimos años, hemos estado trabajando más en la optimización de levitadores acústicos, ¿sale? Bueno, esa es una foto de la onda estacionaria que les estaba mostrando aquí en el video, ¿no? Se ven zonas claras y oscuras, ¿no? Zonas brillantes y oscuras, pues. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste en el experimento? Pues consiste básicamente en tener una gotita levitando. O sea, tenemos nuestro sistema de levitación. Aquí tenemos un agujerito por el cual introducimos una aguja. Bueno, un sistema de inyección de gotas más que una aguja, ¿no? Y ese sistema de inyección de gotas va a arrojar la gotita, la va a dejar ahí levitando. Esperamos a que se evapore parcialmente, o sea, se hace más pequeña, se preconcentra. Después le mandamos un pulso láser, generamos el plasma, colectamos la luz de ese plasma y listo, ¿no? Ese es el experimento. Ahora, evidentemente, pues si estoy utilizando luz, pues la luz viaja muy rápido, o sea, el proceso es muy rápido, pues. El único detalle es que hay que esperar a que se seque. ¿Va? Esto que están viendo, pues ya me esperé a que se secara, pues, ¿no? Entonces, en cuestiones temporales, nuestro talón de Aquiles ahorita es el secado, pero bueno, hablamos un poquito más adelante del secado. Entonces, ¿qué hicimos para demostrar que esto funcionaba? Pues básicamente hicimos un experimento en el cual hicimos esto de analizar con la técnica de Lipps, con preconcentración y sin preconcentración. Sale, por ejemplo, en un experimento pusimos una gotita de más o menos 700 u 800 micras de diámetro en ese orden. Y una vez que la pusimos a levitar, se estabilizó, le mandamos el pulso láser, esa gotita está preparada con cierto contaminante, con cadmio. Entonces, cuando le disparamos con el láser a una energía fija, vimos, por ejemplo, este piquito que está aquí, el rojo. Bueno, pues hacemos el mismo experimento, pero ahora esperamos a que la gotita se seque. O sea, es una gotita más o menos de las mismas dimensiones, pero en lugar de mandarle el pulso justo cuando la colocamos, se lo mandamos unos minutos después, ya que alcanzó un volumen más pequeño, pues. Entonces, eso es la preconcentración, y una vez que ustedes preconcentraron, que perdieron agua, mandan el pulso láser, energía similar, y lo que van a ver es este espectro que está en eco. Entonces, evidentemente que hay una mejora por la preconcentración, que era lo esperado, pues, ¿no? Y bueno, pues básicamente estos fueron nuestros primeros resultados, nuestros primeros trabajos implementando estas técnicas, ¿no? Juntándolas, digamos, ¿no? O sea, por un lado tenemos Lipps, que lo conocemos, se conoce, y por otro lado tenemos las técnicas de levitación acústica, que se conocían muy bien también, y lo que hicimos, pues, fue adaptarlas, juntarlas, ¿no? Para poder analizar líquidos, o agua específicamente.
Estas señales se obtuvieron con equipo relativamente sofisticado, pues, ¿no? O sea, sí pudimos ver en aquel entonces, este fue un trabajo de 2018, sí pudimos ver concentración en el orden de los miligramos por litro, ¿sale? Todavía no es una concentración muy baja, pues, es lo que pudimos ver. Digamos que solamente demostramos que sí se podía y que preconcentrar tenía sus ventajas, ¿no? Preconcentrar con esto de la levitación acústica. Analizamos varios elementos, ¿no? Plomo, cadmio, mercurio, o sea, perdón, materiales o elementos que tienen interés toxicológico, pues. Para el año pasado, logramos incrementar, digamos, la señal. O sea, tenemos una técnica ya cada vez más sensible. O sea, estamos afinando, pues, la metodología, los detalles que están involucrados para llegar a concentraciones más bajas. Y, por ejemplo, 2 años después de que publicamos esto, ya pudimos ver, por ejemplo, este tipo de señales que son muy parecidas a las que teníamos antes en cuanto a señal a ruido, pero ya de concentraciones mucho más bajas. O sea, fíjense, aquí estábamos analizando muestras que tenían 5 miligramos por litro y el año pasado ya estábamos utilizando muestras que tenían microgramos por litro. O sea, ya le bajamos la concentración. Es lo que hemos estado haciendo bueno, antes de la pandemia y un poquito en pandemia, ¿no? Que no hemos podido avanzar mucho, pues. Eso por eso tiene fecha del año pasado. ¿Sale? Bueno, entonces, ya, resumiendo, lo que hicimos básicamente fue juntar esas dos técnicas y analizar líquidos. Demostramos que se podía, que tenían una mejora considerable y entonces hemos estado optimizando, ¿sale? Y bueno, si esto se puede, entonces estamos tratando de generar un dispositivo que sí sea portable, ¿sale? Entonces, para llegar a eso, pues vamos a requerir pues de generar instrumentación. Esto que está aquí es un generador de gotas, el que les platicaba. En realidad es una imagen que viene de este artículo, es un diseño de este artículo de 2018. Y nosotros le hicimos ciertas modificaciones. Quizá la más importante a destacar es que en lugar de ponerle esta boquilla que se imprime en impresoras 3D, pues la sustituimos por agujas de esas jeringas que inyectan insulina, ¿sale? Porque esas jeringas pueden encontrar, digamos, que una gran variedad de tamaños. Y dependiendo del tamaño de la aguja, va a ser el diámetro de la gota inyectada. Bueno, del tamaño y del pulso que controla a un piezo eléctrico que va aquí arriba, que es el que se mueve para inyectar la gota. ¿Sale? Entonces, pues básicamente hemos estado implementando este tipo de instrumentación. Esta es una tesis de licenciatura de 2018 de Aarón Díaz. Fue un estudiante de ingeniería electrónica que llegó al laboratorio y nos ayudó con esto. Les platicaba hace rato que el problema para hacer esto cada vez más rápido y poder analizar cada vez más gotas, eso implicaría que la técnica fuera pues más rápida, ¿no? Que se pudiera implementar en tiempo real, por ejemplo. Si el problema es secar la gota, pues lo que estamos haciendo es implementando otro láser, es un láser infrarrojo continuo. La longitud de emisión es una longitud que coincide con un pico de absorción del agua. Entonces, eso para eficientar pues la absorción del agua, ¿no? Perdón, de los fotones de luz por el agua. Y entonces, agregando ese láser, pues básicamente lo que hicimos fue acelerar el proceso de secado. Esta gráfica que está aquí, la gráfica superior derecha, les muestra, por ejemplo, lo que tardaría una gota de este tamaño en secarse. Bueno, hicimos muchos experimentos y lo que ven sombreado pues es el error, ¿no? La incertidumbre, pues. Sí, más bien la incertidumbre experimental, ¿no? Porque eran gotas ligeramente diferentes o las condiciones ambientales ligeramente diferentes y entonces pues hay errores ahí, ¿no? Hay incertidumbre, perdón. Entonces, bueno, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con un láser encendido, un láser de las condiciones que les platiqué, utilizando solamente 25 miliwatts, y entonces ese proceso se aceleró drásticamente, ¿sale? O sea, en lugar de tardarnos 15 minutos, pues nos tardamos la mitad, por ejemplo, ¿no? Claro, esos 25 miliwatts los puedo aumentar, ¿no? Esto solamente, en aquel entonces contábamos con un láser de esta potencia máxima, ahorita contamos con láseres de 1 watt, por ejemplo. Entonces la energía, la potencia del láser continuo ya no es problema, ¿no? No hemos podido hacer muchas pruebas por la pandemia, pero en fin, estamos trabajando en eficientar, o a lo mejor esta gráfica no es la más reciente y quizá les pude haber puesto otra en donde el secado se consigue en 2 o 3 minutos, ¿no? O sea, mucho más rápido. Bueno, esto que está aquí en la parte inferior derecha
es un time-lapse del proceso de secado. Lo que quiero que vean aquí con este time-lapse es básicamente la estabilidad con la cual se preconcentra esa gotita, o con la cual se seca, pues. Entonces, como podrán ver, es un proceso muy estable. O sea, la gota está en esa posición y no se mueve prácticamente. Y eso es muy benéfico, porque imagínense que la gota que estuviera oscilando, pues entonces va a ser un problema pegarle con el láser, ¿no? O sea, el problema sería la reproducibilidad en ese caso. Entonces, básicamente comentarles que ese problema no lo tenemos aquí. O no se nota al menos, ¿no? Es un problema mínimo. Ok, y bueno, pues entonces lo que hemos estado haciendo también últimamente es analizando agua potable, ¿no? Esto que está aquí lo hicimos bueno, ahorita les muestro el espectrómetro. Esto que está aquí es el espectro entre los 200 y tantos nanómetros hasta los 300 y tantos nanómetros. Y como podrán ver, pues hay emisiones de calcio, de aluminio, de silicio, de varios elementos de minerales, pues, que están presentes en el agua, ¿no? Estamos analizando agua de la llave y estamos analizando del grifo, pues, y estamos analizando agua embotellada de una marca. Y bueno, pues estamos viendo básicamente los mismos elementos menores, ¿sí? A diferente concentración, porque la intensidad tiene que ver con la concentración, ¿sí? Pero si analizamos a detalle, o sea, esto que ustedes están viendo aquí es lo que ven como en el espectro en general, ¿verdad? Hay líneas muy intensas y pues lo que van a ver es esa línea muy intensa. Pero si hacen un zoom, o sea, si analizan una parte pequeñita del espectro, en realidad esto de analizar agua no es trivial con LIBS, porque la información es tanta que tienen traslape de líneas. Y entonces ese sí se vuelve un problema ya pues más serio, ¿no? Analizar materiales o líquidos que son, no sé, de una industria, por ejemplo, de un río, pues no va a ser un problema trivial, pues porque te vas a encontrar con todo ahí, no va a tener de todo. Bueno, si hacemos un zoom a esto que está aquí, ¿sí? Pudimos detectar, por ejemplo, cadmio, ¿sí? Líneas de cadmio. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Claro, está el detalle ese del traslape que les digo, ¿verdad? En realidad encontramos más líneas, o sea, encontramos como 7 líneas de cadmio. Entonces, es probable que haya un traslape o que se confundan con una línea, pero que se confundan con 7 ya es demasiado, ¿no? Entonces, digamos que hay métodos para medio asegurarse que lo que están viendo sí es lo que están diciendo que hay. Si tuviéramos nada más una línea, sería muy presuncioso. Sería un error decir que hay cadmio si solamente estoy viendo una línea, pues. ¿Sale? Bueno, en fin, comentarles aquí nada más que ya tenemos la sensibilidad suficiente para detectar trazas, porque resulta que el cadmio sí está presente en el agua de la llave y en el agua embotellada. Lo que pasa es que está a concentraciones muy bajas, o sea, por debajo de lo permitido, pues. ¿Sale? Entonces, pues bueno, significa que estamos llegando a ese nivel de detección, pues, ¿no? Pues bueno, es básicamente el mensaje que les quería compartir. Estoy llegando a la parte final y comentarles pues también que este tipo de experimentos los estamos realizando. Ah, perdón, esto sí lo realizamos con la cámara intensificada, esa cámara que les digo que es muy sofisticada. Pero también hemos estado haciendo pruebas con instrumentación más pequeña, instrumentación más portable, ¿no? Este que está aquí es un espectrómetro portable, cabe en la palma de su mano, pues. Y entonces, pues con este tipo de espectrómetros podemos detectar en el orden de 1 miligramo por litro, ¿no? Podemos ver este tipo de espectros, por ejemplo, con este tipo de dispositivos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, antes de decirles por qué, también lo que hemos hecho es que hemos cambiado la atmósfera en la cual producimos el plasma, porque uno revisa la teoría y la teoría nos va a decir que si ustedes hacen el experimento en argón, el plasma se confina de cierta manera y entonces pueden aumentar, prolongan el tiempo de vida del plasma y entonces va a haber más luz emitida durante más tiempo y entonces la señal aumenta. Entonces hemos estado haciendo ese tipo de pruebas. Todo esto de utilizar el espectrómetro portátil o hacer experimentos en argón o este tipo de cosas, lo estamos haciendo con el objetivo de generar pues un instrumento que sí sea portable, ¿sí? Aquí les muestro, por ejemplo, levitadores acústicos que están en la literatura. Esto que está aquí es el Tiny Lev, un levitador acústico muy famoso. Es muy famoso porque es muy fácil de armar. Incluso hay instrucciones en internet de cómo armarlo y hay videos que dicen que hasta un niño lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente necesitan arduinos. El autor les provee el código que va a producir la señal. Esta señal se alimenta a estas cositas que ven en negro, que son transductores muy compactos, y entonces esto que está aquí va a funcionar como una cavidad y va a poder levitar,
¿sale? Entonces es algo, es un artículo, esto que está aquí es una publicación de 2017, o sea, a partir de 2017 como que se ha empezado a extender el uso de levitadores, pues porque se pueden generar levitadores muy simples. O sea, aquí ya no necesitan diseñarse un amplificador mecánico que acoplen a a un transductor tipo Langevin. Aquí básicamente compran transductores muy compactos y relativamente baratos, los montan sobre una impresión 3D y bueno, mandan básicamente un pulso cuadrado a cierta frecuencia y eso genera su levitador, ¿no? Lo que hemos estado haciendo también es miniaturizando o generando diseños más compactos de levitadores basados en este tipo de tecnología, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un levitador más compacto que el que se publicó en 2017, que es capaz incluso de levitar esferas de acero, por ejemplo, ¿no? Esta plática no es de levitación, pues, nada más mostrarles que esto lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando también. ¿Sale? Y bueno, todo esto, bueno, antes de hablarles del dispositivo que queremos armar, esto que está aquí, porque ya ni les comenté nada anteriormente, les dije que les iba a platicar de la técnica de deflectometría de Schlieren. Esto que está aquí, pues es la onda estacionaria también. O sea, les decía que implementar esta técnica nos benefició bastante porque aceleramos el proceso de optimizar el desarrollo de los levitadores que estamos utilizando. O sea, si yo puedo ver algo, lo puedo optimizar muy fácil, pues, ¿no? Entonces, eso nos permiten las técnicas ópticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que está aquí es otra vez la onda estacionaria. Y esa onda estacionaria, pues, funciona, perdón, la podemos ver a través de esa técnica de deflectometría, ¿no? Básicamente lo que tienen es una fuente puntual, envían luz a un espejo. Si esta distancia es 2 veces el foco, la luz va a regresar al mismo punto. Para tener acceso al plano imagen, colocamos un beam splitter y lo mandamos para acá, ¿no? Entonces, aquí está el plano imagen. Bueno, entonces imagínense que aquí tenemos una zona digamos que aquí tenemos algo que cambia la densidad del aire o el índice de refracción, ¿sale? Entonces si cambiamos el índice de refracción, los ópticos pues saben que la luz se va a desviar y entonces luz que debió haber pasado a lo mejor ya no pasa porque se desvió, ¿sale? O luz que no pasaba a lo mejor sí pasa por ese desvío y entonces ustedes lo que pueden hacer con esta técnica es monitorear eso, cambios de índice de refracción que son proporcionales a los cambios de la densidad del aire, por ejemplo. Y bueno, la densidad del aire la pueden cambiar cambiando la presión o cambiando la temperatura, ¿sale? Esa técnica, de hecho, también se volvió famosa últimamente porque ha habido artículos o videos en internet con los cuales la gente se pone un cubrebocas y entonces se ve como ese flujo de partículas y de aire caliente que sale bueno, más bien de aire caliente que sale de nuestra boca cuando hablamos, pues ya no sale con el cubrebocas, ¿no? Obviamente que ese aire caliente pues puede traer partículas y esas partículas se propagan y pues ahí anda el virus, ¿no? Esto se volvió muy famoso con la pandemia, pues. Bueno, pues básicamente después de nosotros monitorear o optimizar más bien los levitadores a través de visualizar la onda acústica, pues nos permitió mejorar su capacidad de levitación. Por ejemplo, aquí en estos puntitos azules que están aquí bueno, esto que está aquí es una gráfica de voltaje mínimo que requieren para levitar y densidad de los materiales que levitan. Y entonces en 2017, en ese artículo de TinyLab, pudieron levitar agua, azúcar, sílica fundida, etcétera, con cierto voltaje. Bueno, una vez que nosotros optimizamos la cavidad, una cavidad muy similar a la de TinyLab, pudimos levitar cosas cada vez más densas. O sea, pudimos optimizar la cavidad resonante gracias a que podemos ver la onda estacionaria, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente comentarles que para eso estamos utilizando también la óptica, ¿no? Para mejorar estas cavidades. Bueno, ahí se ve un video en el cual se están moviendo partículas, ¿no? Son partículas en ese levitador y cambiando ciertas condiciones ustedes pueden mover la posición de las partículas. Ok, y bueno, y ahora sí quería llegar a esta diapositiva, creí que estaba antes. Pues básicamente lo que estamos haciendo es desarrollando instrumentación compacta porque queremos generar precisamente un dispositivo que sí pueda ser utilizado en campo, ¿sí? O sea, que sea un dispositivo que tenga la sensibilidad de las técnicas de laboratorio, pero que se pueda usar afuera de los laboratorios especializados, ¿no? Es básicamente un objetivo que queremos alcanzar. Y bueno, espero haberlos convencido de que esto está funcionando y que vamos por buen camino y pues bueno, nada más agradecer a todos los participantes. Y quisiera resaltar que la mayoría han sido estudiantes de licenciatura, ¿no? Estudiantes que nos han ayudado a diseñar, a armar levitadores, a armar y diseñar los generadores de gotas, etcétera, ¿no? La mayoría son estudiantes de licenciatura.
Y bueno, si tienen dudas, si no alcanzamos a responder, también me pueden escribir a ese correo, es muy fácil, victor@icf.unam.mx. O pueden seguir también esa página de laboratorio que recientemente creamos, pues pueden seguirla si tienen, o si quieren seguir en contacto con este tipo de aplicaciones y de investigaciones. Y bueno, de mi parte es todo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Víctor, por su presentación. Se abre la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta al investigador, adelante. Carlota, adelante con tu pregunta. Gracias, buenas tardes. A mí nada más en la diapositiva 18 no me quedó claro por qué cada transductor requiere su propio diseño de levitador. Ah, ok. Sí, a lo mejor no fui muy claro. Sí, mira, lo que pasa es que estos transductores tienen una frecuencia de una respuesta. Digamos que el ancho de frecuencia de la respuesta de ese transductor es muy delgadito, es muy, pues sí, narrow, ¿no? Delgado, ¿cómo lo decimos? Muy angosto, ¿no? Entonces, resulta que esos transductores, yo no sé cómo los fabriquen, no sé si es como muy artesanal todavía el proceso, pero resulta que si tú quisieras dos transductores que emitan exactamente a la misma frecuencia, eso es muy complicado. No sé si me explico. O sea, puedes tener uno funcionando, por ejemplo, a 40 kilohertz y el otro a 40.1, 40.2. ¿Sale? Tienes como esas variaciones. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, si tú quisieras maximizar, o sea, optimizar de veras, o sea, cada vez sacar más, o sea, una amplitud más alta, pues sí vas a tener que ser muy cuidadosa con el diseño de esta pieza, porque si tú tienes esta pieza con ligeras diferencias, pues puede que funcione a 40.3 y no a 40, y entonces eso puede hacer que no optimices tanto la vibración, pues, ¿no? La amplitud, pues. Ahora sí tienes razón, probablemente para la levitación no sea quizá no lo dije muy claro, para la levitación que quizá no sea súper fundamental, ¿verdad? Quizá pierdas un poco de amplitud, pero igual puedas seguir levitando, no sé, agua o poliestireno o partículas que no son muy densas, probablemente lo puedas conseguir. Pero si quieres maximizar, entonces ahí sí vas a tener ese detalle que tienes que andar haciendo piezas diferentes para cada transductor. ¿Sí me explico? Sí, ok, sí. Sí, Sí. sí entendí. Gracias. No, gracias a ti, creo que no fui muy claro ahí con esa parte. Muy bien. Adelante, Abraham Alejandro, con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muy interesante tu plática. Muy Gracias. interesante y astuta la implementación de varias técnicas diarias. Ahí en la diapositiva que sigue, mostrabas unas imágenes muy interesantes en donde se ven las ondas estacionarias. Ah, ¿aquí? No, en No, la 19. aquí, ¿verdad? Sí. Para generar esas imágenes, ¿cómo le hacían? Lo que se ve ahí es directamente ya los diferencias en densidad en el aire causados por la onda o cómo generaron esas imágenes. Sí, mira, me voy a ir a esta diapositiva que es donde está el arreglo experimental, ¿sale? Ujú. Básicamente lo que tenemos aquí donde le pongo área de prueba es al levitador, ¿sale? Y entonces si No. el levitador está apagado, por ejemplo, lo que vas a ver pues es el espejo, ¿sale? Porque es lo que está atrás, ¿sale? Y no vas a ver nada, pues, porque el sistema está apagado, entonces la luz viaja en línea recta y entonces no pasa nada. O a lo mejor se me pasó a decirte algo. En la técnica convencional de Schlieren, porque esta en realidad no es la técnica convencional la que te estoy mostrando, lo que se pone aquí es una navaja. Y entonces esa navaja, mira, voy a tratar de insertar aquí imagínate que esto que está aquí, si ves que puse un rectángulo, ¿verdad? Sí, sí veo. Ok, muy bien, fíjate. Imagínate que esto que está aquí es la navaja, le estamos haciendo un zoom a la navaja. Y entonces lo que vas a hacer en la técnica convencional es que la luz o el plano imagen, acuérdate que si tú tienes una distancia que es 2 veces el foco, pues la luz que sale de una fuente puntual llega al espejo cóncavo y regresa y se enfoca aquí mismo. Pero entonces con el beam splitter lo que está haciendo es que la imagen se genere acá. Y esa imagen no es otra cosa que tu fuente puntual, ¿verdad? O sea, tiene las mismas dimensiones, ¿cierto? Ujú. Y entonces lo que se hace en la técnica convencional es que la navaja la pones de tal forma que dejas pasar la mitad de la luz y la otra mitad no, así como se está viendo en la imagen, ¿sale? Y entonces si tú tienes cambios, bueno, gradientes de presión
que es lo que genera un levitador. O sea, un levitador lo que está haciendo es que está moviendo las partículas del aire y entonces está generando zonas de mayor presión y de menor presión, ¿cierto? Ujú. Entonces, si tú tienes zonas de mayor presión y menor presión, lo que tienes es un gradiente de presiones. Y si tú tienes un gradiente de presiones, tienes un gradiente de densidad y por lo tanto un gradiente de índice de refracción. Y entonces lo que vas a mapear, pues es ese gradiente de índice de refracción. Entonces lo que voy a ver, pues van a ser zonas brillantes porque va a pasar luz y zonas oscuras porque no va a pasar luz. Eso es lo que va a pasar aquí. ¿Sí me explico? Sí. Sí, ok, muy bien. Y entonces en estas imágenes, ¿sí? Bueno, a lo mejor no puse imágenes con mucho color. Estas imágenes las puedo tomar también a color porque lo que estamos haciendo nosotros es que en lugar de poner una navaja, pusimos un filtro de colores. Y entonces la luz pasaría por un color, por ejemplo, estaría pasando por el rojo, ¿sí? La luz que no se desvía pasaría por el rojo, por ejemplo, ¿no? Y la luz que se desvía entonces se va a pintar de otros colores, ¿sale? Y es lo que estaría pasando, digamos, acá. Ahora, el rojo estaba a un lado del black, se acababa el filtro, pues, entonces por eso se pintó de blanco aquí, ¿cierto? O sea, fíjate que el rojo estaba hasta abajo. Entonces era rojo, blanco, lo que estábamos mapeando aquí. Pero el fondo es rojo porque estaba pasando por el rojo, cuando la luz no se desviaba. O sea, por ejemplo, acá en lo rojo la luz no se desvía, por eso se pinta de rojo, ¿cierto? Sí. Ah, ok, listo. No sé si quedó claro ahí cómo funciona. Sí, muchas gracias. Quedó bien. Gracias a ti. Claro. Adelante, David Alejandro, con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muy interesante su plática. Me pasó muy interesante el proyecto. Y bueno, tengo ahí unas cuantas dudas. Primero, la diapositiva 16. Ahí pusiste varias técnicas de levitación. Y escogiste acústica. ¿Hay algún análogo o se podría hacer también con alguna de otras técnicas de levitación? ¿Cómo afecta esto o por qué sería mejor utilizar la levitación acústica? Ok, muy bien. Algunas técnicas, obviamente que siempre que uno utiliza una técnica, pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? No es que una sea mejor que otra, es que simplemente son diferentes. Por ejemplo, si yo utilizara técnicas magnéticas, ¿cuál sería la primera restricción que tendrías si quieres analizar agua? No, pues que tendría que ser magnético, ¿no? Exacto, entonces ya esa la Para que descartas. Dices, bueno, si quiero utilizar esa técnica, pues voy a tener que trabajar con materiales que tengan propiedades magnéticas. Pasa lo mismo con las técnicas eléctricas, electrodinámicas, ¿no? Por ejemplo, esta técnica que está aquí, bueno, no les hablé mucho de esto, pero en realidad de acá viene la idea. Esto que está aquí es una imagen del arreglo experimental de una técnica de levitación que se conoce como trampa de balance electrodinámico, en donde básicamente ustedes tienen unos electrodos y meten partículas cargadas. O sea, esa partícula, por ejemplo, puede tener sal y entonces la polarizas y entonces cambias con campos AC, cambias, como que inviertes pues esto y entonces la particulita se queda como oscilando y entonces se puede atrapar. Y esta técnica es súper fina porque puede atrapar de forma muy estable y partículas muy chiquitas. Lo que pasa es que esa técnica pues la utilizaron en donde yo hice el postdoc y entonces pues yo quise hacer algo diferente, ¿no? O sea, dije, ya no voy a utilizar esa técnica porque la están utilizando ellos y aparte pues porque a mí se me hizo muy complicada. O sea, yo no soy muy bueno con la electrodinámica y entonces, no sé, como que o sea, digamos que para cuestiones, para llevártela pues a campo, a mí se me hizo muy difícil, pues, ¿no? Se me hizo como muy restrictiva en cuanto a la instrumentación. Pues porque necesitas kilovolts, por ejemplo, ¿no? Para producir esos campos AC, por ejemplo. Entonces a mí se me hizo todavía muy robusta, muy grande, pues muy complicada, en cierto sentido, ¿sale? Entonces por ahí me puse a analizar o bueno, a leer un poco la literatura y me di cuenta que se estaban utilizando levitadores acústicos para otras cosas, ¿no? Entonces de ahí viene la idea, pues, sale de esas trampas electrodinámicas. Y bueno, ya te hablé de tres. Las eléctricas, estas trampas electrodinámicas requieren también de polarizar a la gotita para que puedan levitarse, ¿no? O sea, también requieres de propiedades, ¿no? De los materiales. La acústica resulta que no. La acústica, pues básicamente cualquier cosa con masa va a tener peso y pues entonces la vas a poder levitar, básicamente, ¿no? Pasa lo mismo con las trampas ópticas.
Lo que pasa que no sé si conozcas de las ópticas, las pinzas ópticas, por ejemplo. Esas técnicas están restringidas a tamaños muy pequeñitos, ¿sale? Pues porque si pones partículas cada vez más grandes, requieres de más potencia y terminas quemando o haciéndole algo a la muestra, pues. Entonces, como podrás darte cuenta, todas estas técnicas funcionan muy bien, pero para ciertas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de instrumentación y desde el punto de vista de sacar esto de un laboratorio, pues también tienes que pensar en el costo. Y entonces, de las 4 que tengo aquí, probablemente la acústica sea la más económica en ese sentido, ¿no? Afortunadamente existen estos transductores que te platiqué, los últimos, los de el TinyLab, estos que están aquí, que son bueno, son relativamente económicos, ¿no? Para que te des una idea, un transductor de estos ha de costar como 5 pesos, 10 pesos, pues, ¿no? Entonces es algo que puedo conseguir, ¿sale? Es algo que se puede conseguir y se puede hacer cosas muy interesantes con estas cosas que son relativamente baratas, ¿sale? Entonces, pues bueno, te traté de plantear así como en general las 4 técnicas de levitación. Espero que haya sido un poco más claro. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, ya nada más otra duda así rápida que tengo. Es que me habías mencionado también al principio que ya existían técnicas para medir fuera del laboratorio, ¿verdad? Sí. Y esta era una... Ok, en estas técnicas y en esta nueva que propones, ¿hay alguna posibilidad de que, cómo decirlo, se contamine la muestra o el resultado, por así decirlo, que haya más error debido a pues que lo haces pues allí en campo y no a nivel laboratorio? Claro. Bueno, todo eso tiene que ver con pues no sé, con un protocolo a seguir que cumpla pues no sé, ciertos pasos, ciertas características, ¿no? Evidentemente que si tú tienes cuidado al sacar la muestra del río, por ejemplo, o sea, no sé, tú vas con una jeringa, bueno, no sé, ¿verdad? No me has pensado en tantos detalles, pero si tú vas con algo que estás seguro que no se va a contaminar en el proceso de adquirir y de depositar, pues es que sería lo mismo como tú obtienes una muestra y te la llevas hasta el laboratorio, ¿no? O sea, el proceso de sacar la muestra y dejarla en el dispositivo sería la misma. Lo único que va a cambiar es que estás evitándote el transporte, ¿verdad? De la muestra. Ahora, tienes razón, el dispositivo va a estar en campo bueno, dirás, bueno, si está en campo, pues es más riesgoso, ¿no? Puede tener algunos inconvenientes. Y sí, de hecho, sí los puede haber. Por ejemplo, si tú tienes este tipo de experimentos de levitación en un ambiente donde cambia la humedad, la temperatura, donde hay vibraciones, pues probablemente tu levitación no sea muy estable, ¿no? Pues probablemente tengas ese tipo de detalles. Ahora, si tu instrumentación la desarrollaste bien, incluiste una caja en donde cual se controla la temperatura, el ambiente, todo eso, pues obviamente que es ligeramente más costoso, ¿verdad? Pero quizá valga la pena. O sea, todo ese tipo de preguntas que me haces son preguntas muy buenas, pero para una fase posterior en la cual sí tengamos el dispositivo ya funcionando. No sé si me explico. Ok, sí, O sí. sea, está excelente tu pregunta, pero pues me atrevería a decirte que no sé, pues porque todavía no llegamos a esa fase, ¿no? Ok, sí, eso sería después ya de desarrollar bien el dispositivo, a lo mejor ya probarlo y ver que sí arroja algún error, ¿no? Exacto. De hecho, aquí me platicaba el doctor Alfredo que tienen no sé si lo malentendí, creo que tienen una maestría que tiene que ver con cuestiones aplicadas, instrumentación, automatización, control, ¿verdad? Lo que se requiere ahorita es control, básicamente. Yo necesito comunicar a todos mis dispositivos con una computadora, sincronizar todos los eventos y que con botones yo apriete botones y todo funcione. Una vez que tengamos ese control, esa automatización, y armemos el dispositivo, estaremos listos para dar ese paso, ¿no? De sacarlo del laboratorio, pues, a esta metodología. ¿Sale? Entonces estamos en esa etapa, pues, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Adelante, Adolfo Collado, con tus preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy interesante tu plática. Eh, Me gustaría saber un poco más sobre la ablación láser. Mencionas que haces ablación láser para, para trabajar con las gotas. Y pues mi pregunta va enfocado hacia qué tipo de láser utilizas para realizar este proceso. Ok.
Bueno, esta técnica de LIBS, la ablación láser se utiliza para muchas cuestiones, ¿eh? Incluso hay gente que produce nanopartículas por ablación. O sea, probablemente tú lo conozcas si estás ahí familiarizado con estas técnicas y vienes del área de nanotecnología, ¿no? O se puede utilizar para hacer grabado láser. O sea, hacen caminitos, ¿no? Así con el láser, ¿no? En ciertos materiales para ciertos dispositivos, ¿no? O se puede utilizar para analizar químicamente las especies que contienen el material, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Y el tipo de láser que se utiliza para esto de LIBS, del análisis químico, generalmente son láseres pulsados. El más común es, o sea, son láseres de neodimio YAG que emiten pulsos a frecuencias de 10 Hz, por ejemplo, y las energías andan en el orden de los decenas o cientos de millijoules cuando utilizas el segundo armónico del 1064, que es el 532, por eso lo pinté de verde aquí. Pero bueno, puedes usar otras longitudes de onda, otras energías, ¿sale? Lo que sí es que debes de alcanzar cierta irradiancia para producir el plasma, ¿no? Tienes que alcanzar gigawatts por centímetro cuadrado. Si tú irradias con gigawatts por centímetro cuadrado, vas a poder producir este plasmita, pues, ¿no? Entonces, básicamente, el láser que te produzca eso es bueno. Ahora, obviamente que si utilizas láseres más rápidos, o sea, por ejemplo, láseres de femto, de pico de femto, pues el tiempo es más corto y la radiancia sube y entonces vas a necesitar energías más bajas, ¿verdad? Pero son tecnologías más caras. Entonces, generalmente el LIBS trabaja con pulsos de nanosegundos porque las tecnologías pues son más accesibles, digamos, ¿no? Pero no, digamos que no hay mucha restricción en cuanto a qué láser usar, siempre y cuando alcances esos gigawatts por centímetro cuadrado. No sé si fui claro con esa explicación. Sí, muchas gracias. Ah, perdón, te comento también un detalle. De hecho, existen, ya ni lo comenté al final, pero esta foto que está aquí es una foto, déjalo mando al frente, es una foto de un láser comercial que fabrican aquí en México. Y ese láser cabe en tu mano, en la palma de tu mano. Es un láser muy chiquito. Es más, la venden allá muy cerca de donde viven ustedes. Se llama Cepradel. Ya hasta le voy a hacer comercial aquí a quien vende este tipo de láseres, ¿no? Este láser que está aquí es un láser portable para LIBS y lo venden en México, lo fabrican en México, ¿sale? Entonces, como podrás darte cuenta, no requieres de un super láser para hacer esto de LIBS, ¿sale? Nomás para comentar, pues, que son relativamente accesibles, pues, ¿sale? Sí. Ok, muchas gracias, No, doctor. gracias a ti. Espero no meterme en problemas por promocionar una compañía ahorita en vivo, ¿verdad? Es todo con fines académicos. Muy bien. Luis Santillán, adelante, tus preguntas. Hola, ¿qué tal? Buena presentación, doctor. Mi pregunta está enfocada más que nada al ruido, en sentido de que no sé si la densidad se puede considerar como un factor importante en el muestreo para monitorearlo, ¿no? Si no, pues le agradezco como quiera saber. Sí, muy bien. ¿Te referías a la densidad del medio en el que está la gota? Exactamente, sí. Ah, muy bien. Buena pregunta. Sí va a ser importante si lo que te interesan son los elementos mayores. Por ejemplo, si tú me dices, pues cuánto nitrógeno y oxígeno viene del agua, pues yo te diría, no sé, porque le estoy pegando a una gotita que está en el aire y el aire también tiene esos elementos. O incluso elementos menores del aire, pues, ¿no? Como argón u otros elementos que están presentes, helio, ¿no? Pero como en este caso me interesan los metales pesados, eso sí no están en el aire. Es más, si están en el aire es un problema mayor todavía porque los está respirando, ¿no? Entonces, los elementos que me interesan no están en el ambiente y por lo tanto no deberían de ser factor a considerar. No sé si me explico. Ah, muy bien. Sí, 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 muy Sí, bien. acuérdate que lo que quiero ver son elementos pesados que están a nivel de partes por billón. O sea, tienes una parte un elemento, una partícula que tiene plomo por un billón que no tienen. Entonces, o sea, sería complicadísimo que a esos niveles te generaran ruido, pues, lo que hay en el aire. Ese es el detalle, el punto, pues, al que quiero llegar. Claro.
tienes razón. Si el ambiente está bien contaminado, porque fui a un río que está a un lado de una empresa que está produciendo yo qué sé qué cosas, que está enviando al aire partículas que sí traen plomo, por ejemplo, pues tienes razón, probablemente no estén en el agua, sino que estén en el aire. Pero ese es un problema más grave todavía, como te comento. Ujú. O sea, y en ese caso habría que disparar el láser al aire y ver qué está produciendo qué está emitiendo el plasmita que se genera en aire. Afortunadamente el plasma en aire se genera más fácil que en agua, pues, ¿no? Eso debe de existir, así como el robotcito este de Marte, ¿no? Que va y le pega a la roca, pues Ujú. igual, ¿no? Pegarle al aire. Pero no sé, o sea, creo que ese sería un problema muy diferente y muy grave también, el que comentas, en caso de que eso existiera, porque lo estaríamos respirando todo el tiempo, ¿no? Sí, correcto. No, pues sí, como quiera me contestó bien. Me aclaró las dudas. Muchas gracias. Ok, no, gracias a ustedes, a ti. A ver, te toca el turno a Wendy. Adelante, Wendy. Gracias, buenas tardes, muy buena presentación. Comentaban que habían hecho el análisis en agua embotellada y agua de la llave, y mi pregunta es, ¿qué tanto difieren los resultados si se analiza el agua de la manera convencional a si se analiza con esta nueva técnica? Muy bien, muy buena pregunta en realidad, porque yo no fui claro ahí en ese detalle. Eh, en realidad lo que les estoy mostrando aquí es análisis cualitativo. O sea, yo no estoy cuantificando todavía por mostrarles estos espectros, ¿sí? O sea, este espectro me está diciendo que hay calcio, que hay aluminio, que hay silicio, que hay cadmio. Eso es lo que yo sé, pero no sé cuánto hay, ¿sale? Entonces, para saber cuánto hay, eso ya no va a ser en tiempo real. Lo que tengo que hacer es algo que se llama curva de calibración, que es algo común que también las técnicas convencionales hacen. Y entonces lo que yo tendría que hacer para cuantificar es generar esas curvas de calibración comprando, por ejemplo, analitos muy controlados, disolviendo con ciertas concentraciones y entonces analizando. Y entonces a cada intensidad, o sea, si yo tengo una concentración 1 y tengo una intensidad 1, ahí tengo un puntito en la gráfica. Tengo una concentración 2 con una intensidad 2, tengo otro puntito. Y así sucesivamente. Y eso es tu curva de calibración. Y luego me voy al agua de la llave o al agua embotellada, saco un espectro y entonces la intensidad que salga la voy a correlacionar con esa curvita que te acabo de platicar, que la hice de forma muy controlada. Eso es la curva de calibración y ese es el proceso para cuantificar, ¿sale? Entonces, tienes razón, yo aquí les hablé de límites, les hablé de que sí vi cadmio, por ejemplo, y les puse ahí números, pero en realidad no son números que estoy obteniendo con la técnica. O sea, estoy poniendo aquí números de agua certificada, porque eso sí tenemos. Tenemos en la UNAM cada semestre hacen análisis, o sea, se contrata una empresa para que haga análisis del agua de la llave, pues porque es el agua que usamos para el café y para todo. Y entonces esos valores los tenemos porque tenemos esos datos semestrales del agua en el Instituto de Ciencias Físicas, pues, ¿no? Entonces yo al menos tengo esa referencia y es la referencia que utilizo, ¿sale? Entonces yo por eso sé que sí hay cadmio a tal concentración y que está por debajo del límite permitido, ¿sale? Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahorita. Pero evidentemente que bueno, más bien no es evidente, no lo expliqué, más bien no expliqué que no hemos hecho todavía el análisis cuantitativo. Qué bueno que lo sacaste a flote porque no lo había aclarado. Y bueno, eso es más trabajo, básicamente. O sea, es continuar con esto, ¿verdad? Es hacer esas cosas. De hecho, eso que estás preguntando o esas curvas de calibración vienen en una tesis de maestría que se acaba de terminar en mayo de este año. Y entonces ahí sí se hicieron curvas de calibración para 1 o 2 elementos. No los hicimos para más porque la pandemia nos interrumpió todo esto, pues, ¿no? Pero precisamente estamos en esa etapa, ¿no? De tratar de cuantificar. Y una vez que cuantifico, pues ahora sí comparo, ¿verdad? Ahora sí te podría decir, ¿sabes qué? Cuidado con esta agua embotellada porque se está pasando por tanto del límite permitido. O mejor consume esta porque tiene menos de esto, ¿no? O yo qué sé, ¿verdad? Pero esas conclusiones no las podemos sacar todavía porque nos falta todavía ese trabajo de cuantificar, ¿sale? Ok, excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ti, qué bueno que lo comentaste porque si no iba a quedar un poco confuso esa parte. Muy bien. Alonso Cantú, adelante con tu pregunta. Gracias. Primero, muchas felicidades. Muy, muy, muy interesante todo lo que
lo que vimos. Y sí, digo, yo estoy más en el área de control, me llamó la atención lo que decías, que digo, ¿qué es lo que sigue? Pero mi duda, la verdad, es más en si tienen pensado a futuro o si crees que es viable utilizar este tipo de dispositivos para buscar otro tipo de contaminantes como bacterias o virus o algún tipo de no sé, algún tipo de contaminante de ese estilo en líquidos. Ok. Bueno, primero respondo tu pregunta y después hago comentarios del control y todo eso. Con la técnica de Leaves no vas a poder ver directamente moléculas ni cosas mayores a las moléculas, porque lo que hace el láser, pues es ablacionar. Ablacionar, como te dije, es atomizar, ¿verdad? Es evaporar y atomizar y destruir, o como lo quieras ver. Y entonces, si allá anduviera un bicho, no sé, el COVID o una bacteria o moléculas, pues no las podría ver porque las estoy rompiendo. Rompo enlaces, rompo todo, ¿va? Me quedo con átomos y electrones y iones, nada más. O sea, a ese nivel destruyes. O sea, esta es una espectroscopía atómica, pues. Obviamente que también hay espectroscopías moleculares como Raman y FTIR y otras, ¿verdad? Eh, mm, de hecho, no me he preguntado si es viable utilizar unas de ellas con la levitación, o sea, combinar también. Nosotros combinamos la técnica de Leaves, pues porque básicamente mi doctorado trató de Leaves y conozco la técnica de Leaves. Eh, Hay ciertos detalles, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieres usar Raman con la levitación, dirías, bueno, lo intento, pero en principio dirías, bueno, como óptico dirías, a lo mejor no, porque pues resulta que en Raman lo que te conviene son tener caminos ópticos muy largos, ¿no? Para tener cada vez más interacción. O sea, ahí lo que hay que optimizar es otra cosa, no la preconcentración, no sé si me explico. Entonces, bueno, sí podrías acoplar la levitación probablemente, pero con otra técnica, pero habría que buscar si vale la pena, digamos, ¿no? Entonces, ya resumiendo la respuesta, no, con esta técnica de Lips no vas a ver eso. Te vas a ver sola. Bueno, claro que lo puedes ver, pero indirectamente. O sea, si por ejemplo tu molécula tiene un elemento particular o tu bacteria tiene un elemento particular que no está en el agua, pues indirectamente puedes decir que tiene cierta cantidad de bichos a través del átomo que detectaste que era particular del bicho. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Pero sería indirecto. O sea, no es que lo estés viendo ahí a la concentración de los bichos, pues, ¿no? Lo verías de manera indirecta. Te platico esto porque alguna vez implementamos la técnica para monitorear fármacos. Los fármacos, la mayoría de los fármacos, el excipiente y el material activo, pues está hecho de orgánicos. Pero los materiales activos a veces tienen un elemento, un halógeno, por ejemplo, que no está en los excipientes, en todo lo que conforma el fármaco, pues. Y entonces a través del el material halógeno, que puede ser, por ejemplo, cloro, pues pudimos detectar concentraciones de sustancias activas, pues, ¿no? Eso fue algo que se hizo en el doctorado, por ejemplo. Entonces sí se puede, pero es indirecto, ¿sale? Y bueno, nada más para comentar aquí, tú que eres de control, de instrumentación, de automatización, pues imagínate entonces, el problema que tenemos ahorita, voy a hablar un detalle más, es que no podemos controlar el tamaño final de la gota. O sea, el tamaño inicial sí lo controlo porque tengo un generador de gotas que siempre me inyecta el mismo volumen. Pero para yo tener siempre los mismos espectros, yo requiero que el tamaño final en el cual le pega el pulso láser siempre sea el mismo. Ahora, no me puedo fiar del tiempo porque el tiempo es diferente dependiendo de las condiciones. Y entonces, imagínate una Raspberry con una cámara detectando en tiempo real el tamaño de la gota cuando está disminuyendo, 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 y que llegues, por ejemplo, a un valor, no sé, 200 micras de diámetro. Y ya cuando tengas 200 micras de diámetro, a través de visión por computadora, por ejemplo, le pegues con el láser. Entonces ya podrías controlar el tamaño final. Entonces todo lo que nos falta ahorita es eso, control, automatizar procesos, ¿sale? Una vez que tengamos eso, estamos del otro lado para generar este dispositivo, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si están interesados en cuestiones de aplicaciones, no descuiden esa parte, ¿eh? Es bien importante tener, o sea, sí conocer las técnicas, sí conocer de fondo la física, conocer de fondo las técnicas, pero también es importante no olvidar esta parte de ingeniería que es bien importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, sí quisiera recalcar en esa parte, pues yo que me dedico a los experimentos y más a las aplicaciones, ¿verdad? Porque hay experimentos que a lo mejor no van tanto a aplicaciones, ¿no? Finales.
¿sale? Entonces sí quisiera hacer ese comentario también. Bueno, y no sé si hay más preguntas, adelante. Bueno, nada más digo, agradecerte por las respuestas y sí, como dices, digo, es muy interesante ya cuando entras a la parte de diseñar todo un dispositivo, cómo se integran muchas ramas de investigación, o sea, y que empiezas a tener que conectar muchas cosas para llegar a esto y que la verdad está muy, muy interesante y pues muchas gracias. No, pues bienvenidos a quien quiera colaborar con esto, pueden, esto es, en realidad el problema del agua es un problema muy, muy, muy feo, ¿no? Han de saber que, por ejemplo, ya metieron a cotizar al agua, a la bolsa de valores, ¿verdad? O sea, ya se sabe que este es un problema que no tarda en explotar en muchos lados, ¿no? Cuidar el agua, controlar cada detalle del agua va a ser bien importante, ¿no? Y no, pues gracias a ti por las preguntas que hiciste. Muy bien, pues fueron varios los estudiantes que se interesaron en el tema y bueno, creo que tenemos oportunidad. Si alguien de última hora quiere hacer una pregunta, adelante. Bueno, creo que nadie ya. Pues muchas gracias otra vez, Víctor, agradecerte el haber aceptado la invitación y no sé si tú quieras hacernos llegar cierta información porque pues, como que faltó el comercial, ¿no? O si tú piensas que lo puedes hacer, pues tú dime. Sí, no, primero que nada agradecerte la invitación, la verdad que bueno que tenía oportunidad hoy de platicar con ustedes y la verdad que me sentí muy bien ahorita al final que hubiera mucha gente preguntando, ¿no? Señal que les interesó la plática, eso es algo satisfactorio para mí. No, de mi parte, pues nada, les dejo mi correo por cualquier duda que tengan, les digo que son bienvenidos, si tienen alguna idea, algo que se quiera desarrollar con este tipo de cosas, con ese tipo de técnicas, adelante, ¿no? Estamos un poco lejos, pero con pandemia, pues muchas cosas se hacen en línea, ¿no? Y bueno, pues agradecerles la atención, ¿no? Que estén aquí escuchando. Y pues sí, tienes razón, falta un poco quizá de que les hablara del instituto, del laboratorio, de la UNAM en general, pues, ¿no? Pues no sé, incluso podría platicarles en otra ocasión de el desarrollo de los levitadores, ¿no? Es otra plática totalmente diferente, pues, ¿no? Que tiene que ver con esto, pues, porque aquí los uso, pues, pero es básicamente lo que estamos haciendo. Y otra cosa que hacemos, que tampoco le doy mucha publicidad, como dices, es interferometría, ¿no? Por ejemplo, tenemos láseres, diodos láser, o sea, de los láseres más simples, más pequeños que hay, más económicos, y los estamos utilizando para medir, por ejemplo, velocidades de viento, de flujos, de tamaños de partículas, de ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo pues de investigación también la realizamos, aunque este proyecto que les presenté, digamos que es el que me consume más tiempo, ¿no? Porque es con el que tenemos más interés, pues. Y pues bueno, básicamente es lo que hacemos en el laboratorio de óptica. Lo que sí puedo hacer, ahorita si están viendo pantalla todavía, es escribir la página del instituto. A ver, perdón. Es que no estoy seguro de la página. Les puedo dejar esta página si la están viendo ahorita y ahí pueden buscar un poquito más de información de qué es lo que se hace, ¿no? El instituto básicamente está dividido en 4 áreas. Si ustedes se meten aquí a las áreas, les van a aparecer las áreas. Hay biofísica, yo estoy en la parte de física atómica, molecular y óptica, fenómenos no lineales, física teórica y computacional. Pero si le dan clic al laboratorio, o sea, si le dan aquí nada más clic al laboratorio, hay un laboratorio que se llama Laboratorio de Óptica Aplicada, ¿sale? Y entonces aquí pueden leer un poquito más de esa técnica que les platico de interferometría y pues de lo que estamos haciendo ahorita con la levitación. Trato de actualizarla más o menos seguido, no crean que se actualiza mucho. Ahorita, por ejemplo, creo que tiene un error porque no me carga las imágenes. Las estarán actualizando probablemente. Y bueno, aquí pueden encontrar información incluso de divulgación, ¿eh? Hay videos de divulgación de Schleren, lo que estamos haciendo con el agua, algunas entrevistas ahí en UNAM. Aquí pueden ver las tesis, por ejemplo. Trato de poner aquí las tesis de los trabajos que se han realizado y pueden ahí encontrar más información en caso de que estén interesados pues, en este tipo de aplicaciones, ¿no?
Y bueno, aquí es básicamente mi comercial. Doctor Alfredo, muchas gracias por comentarlo. Y yo creo que aquí terminaría, ¿no? Para no alargar mucho la plática. Y pues muchas gracias otra vez por su atención y por todas las preguntas muy interesantes, muchas de ellas. Pues gracias a todos, agradecerles su asistencia. Recuerden que el próximo miércoles tenemos un nuevo invitado. Se tiene que hacer la divulgación del título de la plática, pero va a estar relacionada con nano. Y pues, doctor, le hacemos llegar por correo su constancia de asistencia. Nuevamente agradecerle. Y pues aquí estamos, ¿no? Cuente con nosotros, considere que se pueden hacer muchas cosas en colaboración, ¿no? Hay mucha gente también aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León haciendo cosas de óptica. Entonces, pues es un lugar con el que se pueden hacer algunos enlaces. Muchas gracias. Un detalle, un favor, si se puede. Para subir, le decía al doctor Alfredo a la página esa de Facebook que no la tengo muy activa. No sé si puedan prender cámara y tomamos una foto y yo puedo usarla como promoción de la plática. Como una evidencia. Sí, ándale, como una evidencia, ¿no? Bueno, para ahí las vamos redes sociales. entonces. Y aquí nada más uso recortes, ¿no? Los muchachos dicen que no, ¿verdad? Que no quieren. Bueno, ahí están saludando, ¿no? A ver, deja tomar ahí están. Espérenme, dejen cambio. ¿Alguien sabe cómo cambiar como para verlos a todos? Es que veo como 3 pantallas nada más. A ver los expertos. Pues son las que están prendidas, a lo mejor nada más, ¿no? Yo creo. No sé, a ver quién se anima. Ahí está Wendy, ya la estoy viendo. David, ahí están. A ver, dejen tomo una imagen, pues, Listo, muchas gracias. A ti, Víctor, otra vez. Gracias a todos por colaborar. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bye.